La Fiscalía insiste en que se deje sin efecto el traslado de 37 agentes policiales que se dedicaban a investigaciones. El ministro del Interior asegura que revisará el pedido. En 20 provincias del país terminó el escrutinio de las elecciones seccionales. En Guayas aún hay 24 actas con novedades. La próxima semana está previsto que se inicie la construcción de una nueva variante de la vía Quito-Lago Agrio, afectada por nuevos deslaves. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asegura que hasta la semana pasada solo había $3 millones en las cuentas municipales. También dijo que no se quitarán las rejas del malecón. Un informe especial. Televistazo llegó a la selva de Darién en Panamá, un peligroso tramo que recorren miles en busca del sueño americano. En 2022, casi 30.000 ecuatorianos arriesgaron sus vidas en ese sitio. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión junto a ustedes, una nueva semana aquí en Televistazo con las noticias destacadas. Y les contamos que en la Fiscalía General del Estado siguen pendientes de la contestación que pueda dar el gobierno al oficio enviado el sábado pidiendo que se deje sin efecto la rotación de agentes investigadores. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde la policía, en cambio, defienden el traslado de los agentes como un procedimiento habitual en la institución. Nos informa Jacqueline Rodas. Horas después del allanamiento a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ubicada dentro del Palacio de Carondelet, los 37 agentes investigadores de la Policía Nacional que trabajan para la Fiscalía General del Estado recibieron la notificación de su traslado a otras unidades. También se cambió a 5 miembros del equipo de seguridad de la fiscal Diana Salazar, incluido el jefe del grupo. Salazar lo calificó como una intromisión a la justicia y un acto arbitrario. El mismo sábado 11 de febrero envió un oficio al Ministerio del Interior solicitando que se deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución, así como la cúpula de seguridad, evitando de esta manera afectar la independencia judicial. Hasta el mediodía de este lunes, el gobierno no dio respuesta al oficio, mientras los telegramas de traslado de los policías les dispone presentarse hoy a las 7 de la mañana en sus nuevos lugares de trabajo. La Policía Nacional ha argumentado que son cambios regulares que se dan no solo en la Fiscalía, sino también en otras instituciones del Estado. Sería una coincidencia que se haya dado a la par del caso Encuentro que involucra a funcionarios del régimen y luego del operativo del viernes por el caso Petroecuador. La Fiscalía recibió el respaldo de varias instituciones. La Asamblea Nacional mira con asombro la repentina decisión adoptada por la Policía Nacional. La rotación de personal en medio de una investigación lo único que logra es retrasar el proceso. Desde la Corte Nacional se dijo que son cambios que afectan la independencia e integridad de los jueces y de la Fiscalía General del Estado y expresa su preocupación al tiempo que exige a todas las autoridades del poder público respetar y garantizar el ejercicio de sus facultades. Desde el Consejo de la Judicatura también se expresó preocupación y el respaldo a la postura institucional de que la Fiscalía General del Estado tenga las garantías estatales para realizar su trabajo. En términos similares, este lunes se pronunció la Federación Latinoamericana de Fiscales. Mientras tanto, en la Asamblea, el ministro del Interior, Juan Zapata, compareció a la comisión especial que investiga el caso Encuentro y no descarta que la decisión de rotar los investigadores de la Fiscalía se revea ante el anuncio del pedido de la fiscal general Diana Salazar. Patricio Díaz nos cuenta que el presidente de la República no asistió a esta convocatoria. Los miembros de la Comisión Legislativa que investiga el caso Encuentro cuestionaron al ministro del Interior, Juan Zapata, por el relevo de policías investigadores denunciado por la Fiscalía. Él defendió la decisión. El promedio de los funcionarios que estaban en Fiscalía están sobre los 2 años, 6 meses, inclusive el mismo jefe, y al año ya, obviamente, la rotación ya permite hacer estos cambios. Y lo que ha dicho la Fiscalía es lo que haría cualquier unidad de investigación. Oye, no me quite por lo menos este momento. Deje que este equipo se mantenga para que investigue. Esto recién empieza. Además anunció que revisará la carta de la fiscal pidiendo se revea esa decisión. Señora Presidenta, yo por respeto a usted estoy aquí. Yo no he llegado a mi oficina. Déjeme llegar, analizar el pedido de la fiscal y responderle. Vamos a analizar los casos. Nunca hay que cerrarse en lo absoluto. Somos unas personas abiertas. No hay que... Yo le digo, si la señora fiscal hasta ahora no me ha llamado.
Me hubiera encantado que me llame. Y a lo mejor hubiéramos conversado. Y es algo que repitió en innumerables ocasiones, ante la repetición también de las mismas preguntas, llegando en ciertos casos a la agresividad. Esa es la clase de ministros ineptos que tenemos en el gobierno del encuentro. Muchísimas gracias. Están obstruyendo el buen trabajo de la Fiscalía General del Estado. Dígame, ¿por qué no? Una razón que sea contundente. Yo oigo bien. Le pido, por favor, calmémonos. Respóndame. Yo oigo bien. Ya, respóndale al país. El ministro estuvo a punto de retirarse, pero se mantuvo hasta el final. Este día también fue convocado el presidente de la República, Guillermo Lasso. No acudió. Se informó que por temas de agenda previa, la comisión cuestionó su ausencia. Y aunque no tiene obligación legal de acudir, le dieron hasta un plazo. Tiene menos de 10 días para darle la verdad al país. Menos de 10 días en las que concluye esta comisión. La comisión continuó la sesión con otras comparecencias. De su lado, el recién posesionado ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reiteró el llamado a un diálogo nacional y aseguró que la inestabilidad no le favorece a nadie. Lo dijo esta mañana en nuestro programa de entrevistas Contacto Directo. Lleva menos de una semana en el cargo y antes de comenzar cualquier conversación con él es imposible dejar de preguntar esto. ¿Qué lo motiva a aceptar un cargo justo después de una derrota electoral? Porque el país está primero y porque el interés público está por encima de todo. Pero hablar del interés público implica precisar acciones. El gobierno apuesta por buscar consensos y en esa línea ha hecho un llamado al diálogo, que hasta ahora ningún actor político ha aceptado. Yo comprendo que hay algunos que le temen a la foto, entre otras cosas, puedo comprender, pero mire, hablar no puede estar mal. Dialogar siempre estará positivo. Y dice que sí, que puede haber temas en los que el gobierno y la oposición discrepen, pero que es cuestión de buscar causas en común. Te voy a poner un ejemplo. Se vienen temas como el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas sean parte de la seguridad interna de la nación. Hay mucha apertura. Yo creo que casi todos los partidos políticos van a estar de acuerdo en esa línea. Cucalón está consciente de que la palabra inestabilidad se cierne sobre el gobierno y responde nuevamente haciendo un llamado al diálogo. La inestabilidad no le favorece a nadie. ¿O qué es lo que queremos? Queremos otro paro, no digo protesta, que le cueste casi $1.000 millones al pueblo ecuatoriano, donde los ricos serán un poquito menos ricos, pero los pobres serán más pobres, donde se afecte la producción, la industria y las importaciones. Eso es lo que queremos para tratar de imponer y no de convencer. Entonces aquí va a haber mucho diálogo, etcétera. El país necesita trabajar. Habla también de rectificación por parte del gobierno y de acercarse más a la gente, de un cambio necesario tras el reciente y claro revés electoral. El alcalde electo Aquiles Álvarez dio su primera rueda de prensa, expresó que la situación económica del municipio de Guayaquil es preocupante y es que según Álvarez hasta la semana pasada solo había $3 millones en caja y asimismo indicó que hoy se reunirá con el gobernador del Guayas para empezar a tratar temas sobre todo relativos a la inseguridad en la ciudad. Una semana después de su victoria, Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, en rueda de prensa, alertó que la economía del municipio que administrará desde el 14 de mayo está en soletas. Los problemas dentro del municipio de Guayaquil son graves en materia económica. Hasta el martes de la semana pasada, en la caja del municipio no habían más de $3 millones. La realidad económica, financiera del municipio de Guayaquil es preocupante. Tengo 2 facturas de Urbaceo del mes de diciembre y de enero que no se les ha podido pagar, más de $9 millones. Álvarez indicó que hoy remitieron la lista con los nombres que integran el equipo que se encargará de la transición con la actual administración y que han hecho un pedido concreto. Lo único que le he pedido a Josué es que toda la información sea entregada, que le pida a sus directores, a sus mandos medios, que no oculten ninguna información, porque todo va a salir a la luz en el corto o mediano plazo. El alcalde electo dijo que no esperará hasta asumir el cargo para empezar a trabajar por la seguridad en Guayaquil. Hoy tendrá una primera reunión con el gobernador de la provincia. Voy a ir a conversar con él, vamos a empezar a tener mesas de trabajo para buscar que la seguridad de los guayaquileños sea
solucionada. Y en función de la seguridad, aclaró que el retiro de las rejas de malecones y parques es un objetivo futuro y no una acción a tomar de inmediato. Que es uno de mis sueños, tener un malecón sin rejas, unos parques sin rejas, pero más allá de mi sueño, ¿no? Primero que nada hay que solucionar la seguridad de Guayaquil. El problema de la inseguridad es gravísimo y por supuesto que yo no soy irracional. Hizo además un llamado a contratistas y proveedores del municipio para que no se dejen engañar por personas que dicen ser amigas o familiares del alcalde electo, que está abierto a recibir pruebas y que él mismo las denunciará en la fiscalía. Vamos a empezar por los canales. Revisamos ahora lo más destacado del plano internacional. Se cumple una semana del terremoto que sacudió el sur de Turquía y norte de Siria y la cifra de muertos llega a los 36.000, convirtiéndose en el sismo más mortífero en 100 años. Además, el nivel de destrucción ha sido tan grande que el gobierno turco investiga a ingenieros y arquitectos por la mala calidad de las construcciones. Hay 12 detenidos y 100 más tienen orden de captura. Hoy se cumple una semana de los dos terremotos y la magnitud de los daños supera los esfuerzos de los rescatistas y equipos médicos. Tanto que en algunos lugares han abandonado la búsqueda de sobrevivientes y empezaron con las tareas de remoción de escombros. Pero en otros sitios todavía hay rescates milagrosos en la zona de la tragedia. Esta mujer fue salvada luego de pasar 174 horas atrapada. Fue hallada en un inmueble colapsado de la ciudad de Antakya. Y es que en Turquía se encuentra la mayor cantidad de fallecidos. Aquí hay un enorme rechazo por el manejo de la emergencia por parte del gobierno, que a su vez ha emitido más de 100 órdenes de detención contra personas involucradas en la construcción de miles de edificios derrumbados por los sismos. Las fuerzas de seguridad turcas han ejecutado 12 arrestos contra constructores y arquitectos, todos sospechosos de negligencia. El presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía, Emin Koromaz, afirma que la razón principal de esta enorme tragedia es el permiso concedido por las autoridades para edificar miles de inmuebles sin respetar las normas de construcción. Nos vamos a una pausa y al regresar en exclusiva, Televistazo llegó a la selva de Darién en Panamá, donde casi 30.000 ecuatorianos arriesgan su vida para cruzar este infierno para conseguir el sueño americano. Migración ecuatoriana, el infierno del Darién. En el año 2022, más de 248.000 extranjeros, casi 30.000 ecuatorianos, cruzaron la selva de Darién buscando el sueño americano. Bessie Granja, nuestra compañera, viajó hasta la zona fronteriza y hoy en exclusiva nos presenta una investigación sobre el riesgo y los peligros que corren nuestros migrantes en este tramo denominado ya el infierno del Darién. Así es, cada día son más los ecuatorianos que desafían a lo que ellos califican como el infierno verde del Darién. Pero, ¿qué es el Darién? Esta selva es el punto donde se interrumpe la carretera panamericana y cruzarla es la única forma de avanzar a Norteamérica. Se ubica entre Colombia y Panamá y tiene una extensión de 100 kilómetros. Nuestros ecuatorianos empiezan esta odisea viajando en buses que cruzan el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Recorren varias ciudades de ese país donde operan grupos guerrilleros y del crimen organizado. Los migrantes llegan al municipio colombiano de Necoclí, ubicado a orillas del Mar Caribe, en el departamento de Antioquia. Es allí donde connacionales y extranjeros se concentran en grupos para iniciar una travesía en lanchas y luego internarse en la peligrosa y mortal selva de Panamá. El costo de este viaje hasta aquí le toma hasta 12 días a nuestros compatriotas y cuesta hasta $1.800. Pero ese precio puede ser mucho más alto debido a los riesgos de desafiar esta jungla. Esta es la primera entrega de Migración Ecuatoriana, el infierno del Darién. Llegamos a Ciudad de Panamá,
Tras arribar al aeropuerto internacional de Tocumen y luego de un viaje de 5 horas por la carretera panamericana, ingresamos a la región del Darién, donde existe una de las selvas más peligrosas de América. El tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá. Una ruta masiva usada por migrantes que buscan el sueño americano. Autoridades en ese país miran con preocupación el desplazamiento de los ecuatorianos en esa zona. En los últimos meses, registra cifras récord. Últimamente hemos tenido un ingreso alto de ciudadanos de Ecuador, en mayor cantidad familias. Llama la atención cómo puede un familiar, yo como madre, poner en riesgo nuestra propia familia en ese tipo de recorrido que hacen con el objetivo pues de buscar una mejor vida, una calidad de vida y desde luego el sueño americano, como decimos todos, ¿no? Ella es Lourdes de Gracia, jefa de los refugios que el gobierno panameño implementó para la asistencia humanitaria de los caminantes del Darién. ¿Cuál es la diferencia que han podido palpar? Quizás los ecuatorianos, ¿cómo viajan? Los niños deshidratados, las mujeres solas embarazadas. También tenemos los temas de que han habido que hacer evacuaciones desde los puntos donde se encuentran debido a que han tenido fracturas de pierna. Cifras oficiales de Panamá revelan que en 2021, 330 compatriotas atravesaron esta frontera. Y en 2022, el número se disparó a 29.356. En la selva del Darién, las autoridades de Panamá han identificado al menos 7 rutas de tránsito irregular de migrantes. Todos deben atravesar este río, el Chucunaque, el más caudaloso y extenso del país. Para ello, utilizan piraguas. Luego de caminar varios días por la espesa vegetación, al igual que los migrantes, debemos navegar en estas delgadas embarcaciones para llegar a Bajo Chiquito. Es la primera comunidad que encuentran los caminantes que cruzan el Darién. Pero en estos caudalosos ríos, cientos de personas han perdido la vida. La gran parte de funciones que tenemos, o decesos más bien, es porque son sorprendidos por las cabezas de agua y bueno, sucede la tragedia pues. En el camino contamos 22 piraguas con migrantes. 6 eran llenas de ecuatorianos. Después de 5 horas y con dificultades por la corriente, llegamos a la comunidad indígena de Bajo Chiquito. Allí los migrantes tratan de procesar lo vivido tras cruzar este infierno verde. Mi esposo se cayó, casi se va en el río con mi hijo. Como se dice, es el infierno. Mucha gente no cuenta lo que es, solo dice tienes que pasar, subir y ya están. Mariana abraza fuertemente a sus pequeños de 7 y 9 años. ¿Qué vio en el Darién, Mariana? Había gente ya muertos con niños. A la persona que vaya a cruzar eso, mejor que no cruce, peor con niños. Es demasiado terrible, muchos ríos, piedras, todo. ¿Qué le diría a otros ecuatorianos que quieren hacer este trayecto? Que no vengan, es feo, es duro. ¿Qué fue lo que vio? 4 muertos. Y ahí uno deshuesado, otros estaban así tapados. Es lo que lo asalta, uno que protegea, lo tiran ya para matarlo ya. Son los riesgos a los que se exponen los migrantes que son interceptados por bandas criminales. Por aquí tienen que andar, por aquí, la selva del Darién es así, así. Los compatriotas nos comparten videos de los migrantes fallecidos en el camino. Ve, aquí hay un muertito, miren, ve, aquí en el Darién. Así quedan muertos aquí en el Darién. En una de las imágenes se observa el cuerpo de un hombre flotando en un río. Otro muerto más aquí, en el Darién. Muertos de los que nadie se podrá despedir o reclamar.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014, 207 migrantes han fallecido o desaparecieron en el tapón del Darién. Pero no hay cifras exactas, por lo que el número podría ser mucho más alto. En una segunda entrega les contaremos por qué miles de ecuatorianos cruzan a lo que ellos consideran un infierno en la tierra. Éramos 15 en el grupo, lamentablemente nomás venimos 4 porque el resto se quedaron atrás. Que se queda, nadie ayuda a nadie. ¿Y la bebé cómo hizo con la bebé? Tuve que ser fuerte. Con Ecuavisa viajamos hasta aquí para conocer por qué los ecuatorianos arriesgan sus vidas para seguir el sueño americano. Mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche, en Televistazo por Ecuavisa. Y este martes, mañana, vence el plazo que la ley estipula para que concluya el escrutinio de votos del proceso electoral. En el organismo no se descarta pedir una ampliación de tiempo, tomando en cuenta que el avance no sobrepasa el 95%. Carla Delgado sigue este tema. El Consejo Nacional Electoral concluyó el procesamiento de las actas de escrutinio en 20 provincias del país. Sin embargo, las de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí aún están en curso. Y también el sector del exterior, que esto es Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía, Asia y Latinoamérica, que también están en su 91%, 95% y 99% respectivamente. En Guayas se detuvo el conteo luego de la denuncia de un supuesto centro paralelo, pero informaron que el proceso se retomó. Allí aún existen unas 24.784 actas con novedad. El día viernes en la noche se retomó ya el proceso de recuento de las diferentes dignidades y también de las 3.642 actas que el Pleno de la Junta Provincial Electoral solicitó que se realice el recuento total. Se está continuando, se está laborando las 24 horas. La ley establece un plazo de 10 días que vence este 14 de febrero para terminar el proceso de escrutinio. Sin embargo, a escala nacional, el estado del procesamiento de datos es del 94.78% y hay más de 27.000 actas con inconsistencias, por lo que las autoridades analizan extender el plazo. Hasta el momento, más de 72.000 actas fueron revisadas nuevamente. La mayoría tienen que ver con la consulta popular. Más adelante en Televistazo declaran en emergencia el tramo de la vía que conecta a San Luis y el sector del Reventador. Las autoridades además anunciaron la construcción de una nueva variante. El gobierno iniciará de inmediato la construcción de una nueva variante vial para garantizar la comunicación entre San Luis y el Reventador en la zona de la erosión regresiva del río Coca. El sector fue declarado en emergencia. Francisco Garcés recogió el anuncio del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró en emergencia el tramo vial ubicado entre las poblaciones de San Luis y el Reventador en la zona de influencia de la erosión regresiva del río Coca. Es el mismo sitio en donde este domingo un deslave provocó daños y la muerte de un transportista del sector. Aproximadamente de 25 millones es el presupuesto que se ha destinado para tal efecto. Hemos tenido conversaciones ya con el cuerpo de ingenieros del ejército, quienes han tenido la voluntad ya de hacerlo. La declaratoria permitirá construir una variante en la zona alta para garantizar la conexión vial del sector. El trazado tendrá 8,9 kilómetros de largo y estará fuera de la zona a la que se espera que llegue la erosión del río Coca. Constará incluso de 8 puentes para cruzar pequeñas quebradas y será considerada una vía alterna. Más o menos para el pasado carnaval iniciemos ya con la maquinaria, un proceso de contratación por emergencia. Será de entre 8 a 10 meses, dependiendo de toda la geomorfología con la que nos vayamos encontrando en el avance. Mientras se trabaja en la variante, seguirán los estudios
estudios para la nueva carretera que se construirá a la otra orilla del río. Solo en la elaboración de los términos de referencia estamos trabajando ya algún tiempo porque la evaluación de todo el componente biótico en esa zona es bastante complejo. Entonces, los derechos de la naturaleza también hay que respetarlos, que ya es una inversión que quizás supera los 150 millones de dólares. La última variante construida en el sector se abrió el 29 de diciembre, pero funcionó menos de un mes debido a la inestabilidad de la tierra. Ese trazado será usado solo por la maquinaria con la que se construirá la nueva vía y para el paso de vehículos de emergencia. Y el invierno se intensifica en 4 provincias del Ecuador que soportan fuertes lluvias. 5 personas han fallecido por inundaciones y deslizamientos de tierra. Guayas es una de las más afectadas. Esta mañana amaneció con un aguacero que provocó caos vehicular por más de 2 horas. Diego Cuenca nos describe el malestar que deja el temporal ya en el país. La lluvia cayó en gran parte de la provincia de Guayas, en especial en Guayaquil. La ciudad amaneció con algunas calles inundadas y eso ocasionó congestión vehicular. El tráfico se intensificó desde las 7 de la mañana. Los carros se estancaron de norte a sur y así los ciudadanos con sus paraguas no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos debido al caos. Son los estragos de la primera semana de fuertes aguaceros que marcan el invierno, que ha dejado 5 muertos en lo que va del año en todo el país. Así lo describe la Secretaría de Gestión de Riesgos. De los 5 fallecidos, lamentablemente este fin de semana, dentro de lo que es la provincia de Napo, en el cantón El Chaco, tuvimos también en el mes pasado en Carchi, en El Espejo, en el Guatal también un deslizamiento que dejó otra persona. En Carchi, en lo que va del año, tenemos 3 personas fallecidas. Las precipitaciones de esta semana han sido consideradas peligrosas y afectaron a las provincias de Carchi, Pichincha, Napo y Guayas. Las autoridades señalan que los riesgos se intensifican en viviendas ubicadas en zonas irregulares. Muchas municipalidades han permitido que se construya viviendas en las riberas de los ríos. Mientras en el ECU 911 monitorean las ciudades del país, azotadas por el fenómeno lluvioso, que deja a 400 afectados en estos primeros meses por inundaciones o deslizamientos. Emergencias más frecuentes reportadas durante la semana pasada. Con 2 disparos, así atentaron contra el alcalde del cantón Ponce Enríquez, Baldor Bermeo. El hecho ocurrió cuando el funcionario atendía a ciudadanos en los exteriores del cabildo local. Además, otra persona resultó herida en el ataque. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que este sería el 3er atentado que sufre el alcalde desde que asumió funciones. En una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que el alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, atendía a varias personas en los exteriores del municipio, cuando un sujeto con chompa negra se acercó y le disparó 2 veces. Bermeo fue trasladado a una clínica de Machala en El Oro, junto a otra funcionaria que también resultó herida en el ataque. El pronóstico del alcalde es reservado y su esposa exige justicia. Es un ser humano que lo único que hizo fue llegar a su cantón y defender con uñas y dientes. Es un gran ser humano y toda la Ponce es consciente de eso. Ya queremos que paren. ¿Qué se debe este atentado? ¿Será por el cargo en pie? Por los bolsillos. Por los bolsillos, es plata. El atacante escapó junto a un hombre que lo esperaba en una moto. Freddy Osorio, jefe de la policía del cantón Azuayo, dio más detalles del hecho. La unidad investigativa ha logrado hacer una pequeña ruta técnica. Lamentablemente no se puede realizar más por la falta de medios tecnológicos aquí en el cantón. Posiblemente está corroborando el acto o una motocicleta que le esperaba a varias cuadras de aquí. Agentes de criminalística de la Policía Nacional levantaron 5 restos de bala de la escena del crimen. Baldor Bermeo, además de alcalde, es dueño de una mina en Ponce Enríquez. La policía investiga si el atentado estaría vinculado a esa actividad o a sus funciones en el municipio. Este sería el 3er atentado que sufre desde que asumió la alcaldía de ese cantón minero en 2019.
Y en otras noticias les contamos que las muertes violentas siguen incrementando en los cantones de Guayaquil, de Durán y de San Borondón. En uno de los hechos, la policía investiga cómo un hombre fue decapitado en el sector de Socio Vivienda 2, un barrio del noroeste de la ciudad que ha sido ya intervenido varias veces por las autoridades. Mira lo que han dejado aquí en el parque, oye. En el distrito más violento de Guayaquil, Nueva Prosperina, se registra un caso más que conmociona a los habitantes de esa popular zona del noroeste de la ciudad. En Socio Vivienda 2, la policía encontró una cabeza humana dentro de un parque de ese sector. Según moradores del sector manifiestan que existe una rencilla entre dos grupos delincuenciales del sector, razón por la cual tomaron ese tipo de decisión de decapitar a este individuo y dejar justamente la cabeza en la parte del parque. Autoridades relatan cómo habría ocurrido este hecho. Una hora antes le interceptaron a este individuo, igual 2 motocicletas, posterior de eso le trasladaron a una vivienda donde realizan el degollamiento del cuerpo. Antes de cercenarle o de degollarle, efectivamente manifiestan que existieron varios disparos. No fue el único hecho violento. Durante el fin de semana se registraron al menos 7 muertos en 10 horas, por lo que la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, contabiliza durante estos 2 primeros meses 237 muertes violentas. De ese total, el puerto principal concentra 225. Nueva Prosperina sigue siendo el distrito más peligroso de la urbe, con más de 77 asesinatos en lo que va de 2023. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que este 14 de febrero se conmemora San Valentín y desde ya las flores ecuatorianas se venden en diferentes partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa. En cuanto a volumen exportado, Expoflores registra un ligero incremento, sin embargo, prevén un complejo escenario en lo que queda de este año. Fabiola Santana con las cifras. Pese a la recesión económica y a retrasos en la producción por temas climáticos, el volumen de flores exportadas por San Valentín creció un 5%. Sin embargo, la cantidad no fue proporcional al monto en dólares. En un inicio el Valentín tenía precios muy malos. Luego pues vino una presión fuerte ya de la parte intermediaria a comprar mucho. ¿Ya? Y eso volvió a subir los precios, pero si tú coges el conjunto de la primera parte del Valentín y la segunda parte del Valentín, los precios estuvieron casi un 3-4% a la baja. El incremento del volumen exportado se sintió en el aeropuerto de Quito, principal vía de exportación, de donde salieron 460 vuelos llevando el producto ecuatoriano. En estos 23 días de temporada se registraron 22.568 toneladas métricas de flores exportadas al mundo. Es el más alto registrado en el aeropuerto de Quito en los 10 años de operación. En total se exportaron 25.600 toneladas, el 42% a Estados Unidos, 22% a la Unión Europea y el 11% a Rusia. Sin embargo, la recesión continuará y Expoflores prevé la reducción de producción en algunas fincas. El Valentín a veces es una ventana muy diferente a lo que sucede en el año. Nos preocupaba mucho el hecho de que el Valentín iba a ser muy lento y el resto del año también. El Valentín no fue tan lento, pero el resto del año sí va a serlo. Por ahora se preparan para las ventas del Día de la Mujer y posterior Día de la Madre.